no es algo, ¿verdad?, que agrada a nuestro Dios. Vamos a continuar, hermanos. Hermano Alan, ¿dónde encontramos o dónde tomamos, ¿verdad? O dónde nace la concupiscencia, hermano? Según Santiago, nace a partir del deseo en el corazón del hombre. Ok, hermano, muchas gracias. Recordemos, ¿verdad?, que allá en el Antiguo Testamento, después de que Dios decide destruir la humanidad con el diluvio, y ya después que la familia de Noé es salva, Dios, ¿verdad?, promete no volver a destruir la tierra con agua, ¿verdad?, y la humanidad, porque dice que el corazón del hombre tiende hacia la maldad desde su juventud. Ok. Y también encontramos, ¿verdad?, de que precisamente la concupiscencia y su origen no es otro más, hermanos, que nosotros mismos. El hombre, ¿verdad?, es el propiciador de esto, ¿verdad?, que conocemos como concupiscencias, deseos, ¿verdad?, o atracciones. Vamos a continuar, hermanos. Siguiente pregunta, déjenme ver aquí al siguiente participante, hermanos. Familia Notario, la pregunta es, cuando somos tentados, hermanos, ¿somos tentados por Dios? ¿Esto es cierto o es falso, hermano? Falso, hermano. Buenas noches. Buenas noches, gracias, muy amable. Efectivamente, ¿verdad? La Escritura dice que Dios no puede ser tentado y que efectivamente, ¿verdad?, Él no produce ese tipo de situaciones, ¿ok? Vamos a ir dejando claro este asunto, hermanos. Y finalmente, con nuestra hermana Ruth y familia, hermana, ¿nos podría ayudar a completar este texto? El texto inicia, y al que hay un espacio, hacerlo, hay otro espacio, y no lo, hay otro espacio, lees un espacio, y está en Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Nos podrán ayudar a completar el texto? Hermano, mi abuelita no está aquí, está ocupada, pero yo lo puedo contestar. Dice, Adelante. y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que. Y al que sabe, es el primer guión vacío. Después el segundo guión, bueno, y el tercero es, hace, el tercero, y el cuarto, pecado. Eso, son las palabras. Ok, Vale. muy bien, Ernesto, muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? La palabra del Señor nos instruye de la siguiente forma, hermanos, ¿verdad? Vemos el transcurso de las preguntas, nada más que a manera de repaso y retomar nuevamente el hilo de lo que estábamos llevando, del tema del pecado de la concupiscencia. En muchas ocasiones, ¿verdad? Tratamos de encasillar el término pecado, ¿verdad? Y los deseos y todo ese tipo de situaciones o circunstancias o actos, ¿verdad?, con algo que necesariamente es malo. Pero la palabra del Señor a través de Santiago, ¿verdad?, nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que no necesariamente, ¿verdad?, tenemos que hacer cosas malas para estar en una situación de pecado. Y ya veíamos, ¿verdad?, que la práctica del pecado no es algo que agrade a Dios. Entonces, ¿verdad?, en Juan capítulo 8, versículo 34 nos dice la Escritura que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y cada acción, hermanos, que nosotros cometemos, cada situación, ¿verdad?, que nosotros enfrentemos, va a tener sin lugar a dudas, ¿verdad?, sus consecuencias. Y esas consecuencias, hermanos, nos va a tocar afrontarlas a todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar, hermanos. Ok, vamos a pasar esto por acá. Nos quedamos con la familia de nuestra hermana. Ok. Ok, vamos a continuar, hermanos, entonces. Vamos a pedirle ahora a nuestra hermana Adriana González, que nos ayude, ¿verdad?, con una breve reseña, así muy, muy resumidita, de lo que podemos observar aquí en pantalla, hermana.
Sí, buenas noches. Pues aquí en las imágenes se ve pues que lo que te separa de Dios es el pecado. No sé si, bueno, en la imagen de aquí, la que está hasta arriba del mundo, ahí dice que está el hombre y te separa el pecado de Dios. Ok, hermana, muchas gracias. Sigámonos bien, hermanos, y vayamos poniendo suma atención en cada una de las ilustraciones, ¿verdad? En el transcurso de las sesiones anteriores veníamos viendo todo lo que es el concepto, la definición, la aplicación, qué es lo que engloba, ¿verdad? El pecado, estar bajo pecado, estar haciendo pecado. Y en esta lámina que estamos viendo, vemos de una manera resumida, básicamente, lo que son las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de lo que, a donde vamos a llegar si en definitiva no nos apartamos, ¿verdad? O omitimos o dejamos de practicar el pecado. La primera dice, ¿verdad? Lo que el pecado hace con tu vida es, y vemos una ilustración, ¿verdad? Bastante clara, bastante descriptiva de cómo poco a poco, ¿verdad? Nos vamos consumiendo. Lo que nosotros en algún momento, ¿verdad? Fue creado por Dios de manera perfecta a su imagen y semejanza, ¿verdad? Al irse contaminando con el pecado, poco a poco, ¿verdad? Se va terminando, se va acabando. Lo que el pecado hace con tu vida es consumirte, dice, hasta matarte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. La siguiente dice, ¿verdad? Existe alguien que podemos decir que tiene la intención, ¿verdad? De acercarse delante de la presencia de Dios, ¿verdad? O asume que está bien delante de la presencia de Dios, pero dice, eres pecador y el pecado, ¿verdad? Te aleja de Dios. Podemos ver de manera de verdad muy gráfica que sus ropas, ¿verdad? Sus vestiduras están bastante sucias. Romano capítulo 3, versículo 23 dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos consume, hermanos. El pecado nos separa, ¿verdad? Nos aleja de Dios. Es lo que veíamos en la imagen que nuestra hermana comentaba. Isaías capítulo 59, versículos dice, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fijémonos bien, ¿verdad, hermanos? Que cuando Isaías está hablando esto, ¿verdad? No se lo habla a cualquier persona, sino está hablando directamente con el pueblo y le está diciendo a aquellas personas que debían tener el conocimiento de quién era Jehová, ¿verdad? Llamado en aquel entonces de esta manera. Y toda su instrucción y todo su camino, ¿verdad? Él les dice, vuestras iniquidades han hecho la división entre vosotros y vuestro Dios. La figura que está en medio, en la parte de abajo, ¿verdad? Nos replantea la misma idea de la primera que tenemos en la parte de arriba. Dice, esto es lo que hace el pecado con tu vida. Te va consumiendo, ¿verdad? Y no se va a detener si no se lo impedimos hasta que nos mate. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. En muchas ocasiones, ¿verdad? Decimos o solemos hacernos los fuertes, ¿verdad? O los crédulos de cierta forma, ¿verdad? Decir que mi relación con Dios es tan fuerte, ¿verdad? Es tan pulcra, es tan estable, ¿verdad? Que nada, efectivamente nada la va a poder romper. Pero existe un factor que sí puede, hermanos. Vemos en imagen, ¿verdad? Cómo entra en el gráfico del pecado y nos replantea la misma idea que tenemos arriba allá en Isaías capítulo 59, versículo 2. Cuando en nuestra vida existe la cabida para las iniquidades, ¿verdad? Para todo lo que es el concepto del pecado, ¿verdad? Su aplicación, esa relación que podíamos tener con Dios, ¿verdad? Se rompe, se debilita y se rompe. La primera figura que tenemos abajo, hermanos, dice, ¿cómo es tu relación con Dios en el presente? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede ser el juez crítico, ¿verdad? Y objetivo para decir cómo es mi relación hoy con Dios. Y la reflexión a la que se nos invita es la siguiente, ¿verdad? Hoy, ¿sabes cómo es tu relación con Dios? Hoy sé cómo es mi relación con Dios. Hemos pensado, hermanos, ¿cómo será? ¿Cómo quiero que sea mi relación con Dios en el futuro? Y se nos hace una pregunta interesante basada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. ¿Te sabes inscrito
en el libro de la vida? ¿Por qué es necesario, hermanos, que nosotros nos sepamos, ¿verdad? O tengamos esa convicción de estar inscritos en el libro de la vida. ¿Será algo fortuito, verdad? Algo que podamos decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, ¿verdad? Ya lo voy a ver cuando llegue allá delante de la presencia de Dios. Entonces voy a revisar las hojas, ¿verdad? Y entonces me daré cuenta si efectivamente aparezco o no aparece mi nombre, ¿verdad? En ese libro de la vida. ¿Qué va a suceder, hermanos? Si llegado ese momento y hacemos esa revisión y hacemos esa búsqueda, ¿verdad? Y nuestro nombre no aparece en el libro de la vida. Ok, hermanos, sigamos entonces. Fijámonos, hermanos, en las siguientes ilustraciones, ¿verdad? Basadas en Santiago, lo que veíamos hace un momento, Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. En una de las preguntas, ¿verdad?, que hicimos al inicio del repaso es, ¿de dónde surge, verdad, aquel deseo, aquella necesidad, aquella atracción de lo que conocemos en la Escritura como concupiscencias? Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado, fijémonos bien en esto, hermanos, sino que cada uno, fíjense bien, de manera individual, dice, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia, aquí en esta versión de la Escritura dice pasión, ¿verdad? O concupiscencia, o su propio deseo. Leamos una vez más esta parte, dice, cuando es llevado y seducido, y pongamos atención a esto, hermanos, por su propia concupiscencia. Fijémonos bien, en este caso, hasta este punto, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad? Que, es que yo flaqueé, yo fui inconstante, yo fui de doble ánimo por culpa de nuestro hermano Paco, ¿verdad? Por culpa de nuestro hermano Alan, ¿verdad? Por culpa de nuestros hermanos allá de Tabasco, por culpa de nuestra hermana de Estados Unidos, ¿verdad? La Escritura dice, por su propia concupiscencia. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace, verdad? Este deseo, esa atracción, esa necesidad, ¿verdad? Esa búsqueda hacia esto que me atrae. Dice la Escritura que la fuente, ¿verdad? El origen de donde nace todo esto somos nosotros mismos. Y en este punto, ¿verdad? Remarcamos una vez más que todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Todo lo que está en nuestro pensamiento, todo lo que está en nuestro quehacer, es lo que va a dictar definitivamente qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no vamos a hacer. La Escritura nos dice, ¿verdad? Porque de la riqueza, ¿verdad? Del corazón, habla la boca. Santiago dice, sino que de su propia pasión, dice, después, cuando la pasión, la concupiscencia o el deseo ha concebido, fíjense bien cómo empieza esto, empieza en nosotros. Y después dice, cuando esto ha concebido, da luz al pecado. Y llegamos al punto, ¿verdad?, de los términos que estamos estudiando en estas lecciones del pecado y la concupiscencia. Primero dice que de nosotros surge y después cuando esto, cuando ha sido concebido, ¿verdad?, cuando ya está formulado, ¿verdad?, cuando ya está creado, dice, da luz al pecado. Y aparece el otro actor en escena, hermanos, y dice, y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. El apóstol Pablo dice claramente, ¿verdad?, que la paga del pecado, sin lugar a dudas, sin alternativa, sin decir chance y si me salvo, ¿verdad?, si hay oportunidad de corregirme, ¿verdad?, lo voy a hacer. Dice, la paga del pecado es muerte, punto, se acabó. Eso es todo, ¿verdad? No hay vuelta a la página. Con esto, ¿verdad? Hacemos el paréntesis de llevarnos a la historia de allá cuando estaba el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Ustedes, hermanos, lo recuerdan? Cuando estaban dos personajes, ¿verdad? Uno dice que vivía con toda holgura, ¿verdad? Con todo lujo, con toda saciedad que pudiese tener en el mundo físico. Y existía Lázaro, ¿verdad? Que no tenía absolutamente nada de eso. Dice que aún se sentaba, dice, a la puerta de y quería saciarse, ¿verdad? Con las migajas que caían de las mesas. Acontece que ambos mueren, pero fueron llevados a distintos sitios, hermanos. Y lo que resalta en esto, ¿verdad? Es que cuando el pecado es consumado, ¿verdad? Cuando es practicado, cuando es hecho, cuando es constante, cuando es estable, cuando no nos apartamos de él, dice la Escritura en Santiago que
va a engendrar la muerte. Y hace el match, ¿verdad? Con lo que el apóstol Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el rico, ¿verdad?, está en la llama de tormento, le dice al padre Abraham, ¿verdad?, permíteme irle a avisar a mis hermanos, dice, a mi familia que está ahí en la tierra, ¿verdad?, para que no vengan a este lugar de tormento. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que la respuesta que recibe es, allá tienen a Moisés y a los profetas, a ellos, ¿verdad?, a ellos deben escuchar. Hoy en día, hermanos y amigos invitados que nos acompañan en esta noche, nosotros tenemos la grandísima oportunidad y bendición de poder estar atendiendo, ¿verdad?, el mensaje y la invitación de la palabra de nuestro Dios. Tenemos la grandísima bendición de poder estar presentes el día de hoy, ¿verdad? En muchas ocasiones, lo he comentado, el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí presentes, que hayamos, ¿verdad?, hecho clic en la conexión de acceder a la reunión, ¿verdad?, de tomar el teléfono, de tomar la computadora, ¿verdad?, y conectarnos al estudio de la palabra de nuestro Dios, no es una mera casualidad, ¿verdad?, sino que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros esa necesidad de la búsqueda de su sabiduría y su consejo para que nosotros a través de ello, ¿verdad?, podamos guiar la vida que Él nos ofrece. Vamos a continuar, hermanos. Ok. Vamos a hacer hasta aquí, hermanos, un breve paréntesis. Quiero preguntar así muy rápidamente, ¿verdad? ¿Quién de los hermanos, ¿verdad?, o invitados que estén en la audiencia ha tenido la oportunidad de ser profesor, de ser maestro, de ser docente, en el ámbito que usted quiera, ¿verdad? Sea dentro de la iglesia, ¿verdad?, o en el ámbito secular? ¿Quién de ustedes, hermanos, podría levantar la manita y decirme, yo, hermano, yo he sido profesor? ¿O que se desempeñó o que se esté desempeñando en esta área? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Seguros? Yo, hermanito. Ok, la hermana Judith, ¿hay algún otro maestro, profesor, docente, catedrático en la audiencia, hermanos? Ok, acá nuestra hermana Anila, nuestra hermana Selene también. Ok, ¿quién más? A ver, ¿quién más se ha desempeñado dentro de este rol, hermanos o hermanas? Nuestro hermano Paco también. Ok, ¿quién más, hermanos? En la familia Notario, ¿verdad? Tenemos también integrantes de este selecto grupo, ¿verdad?, de docentes. Ok, vamos a preguntarle rapidísimamente, ¿verdad?, a nuestra hermana Raquel, que nos describa así de manera muy general qué es lo que estamos observando y la imagen que vemos en pantalla, hermano. Estaban dando una clase de química. Una clase de química. ¿Cómo sabe, hermana, que es una clase de química? Porque veo la nomenclatura de los elementos químicos y una gráfica. Y material necesario para... Material, ok. ¿Qué más? La bata libros. Docente. Ajá. Y una bata que supongo yo que es una clase de laboratorio. Ok. Se caracteriza. ¿Qué más vemos en la imagen? Las plantitas. Me dice Daniela. Ok, muy bien, hermana, gracias por la descripción. Fijémonos bien, hermanos, es interesante, ¿verdad?, el poder analizar cada uno de los elementos que intervienen, ¿verdad?, en las lecciones, ¿sí? Deben, de manera general, como que existen dos partes, ¿verdad? La persona que va a tratar de transmitir, ¿verdad?, y la audiencia que va a tratar de recibir, ¿verdad?, lo que nosotros, lo que se ha preparado, ¿verdad?, para ser compartido con ellos. A ver, permítanme, déjenme, doy acceso aquí a los hermanos. Continuemos entonces, hermanos. Fijémonos bien. Debe existir el material, ¿verdad? Debe existir la preparación, el trasfondo, ¿verdad?, de qué es lo que vamos nosotros a enseñar, a compartir, a distribuir, ¿verdad?, con la audiencia.
El tiempo, hermanos, el tiempo también es indispensable. La manera, ¿verdad?, en la que uno se presenta, ¿verdad?, para la proyección de la clase, ¿verdad?, también es importante, ¿verdad?, es importante, ¿verdad? El material, todo el ambiente que se va a desarrollar, sí, es importante. Y viene el contexto, aquí viene el contexto de todo esto, ¿verdad? Ok. Viene una pregunta, ¿verdad, hermanos? Importantísima. A ver. ¿Quién, hermanos, en la audiencia me puede decir cómo se llama el elemento, el compuesto más bien, ¿verdad?, que está dibujado en el pizarrón, hermanos? El de arriba, el que tiene el anillo neumático, hermanos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Por un auto? ¿Cómo se llama, hermanos? Hidronitrógeno. No. Tiene nitrógeno, pero no se llama así. Bueno, hermanos, se perdieron el auto. Les va a quedar de tarea investigar cómo se llama ese compuesto. Vamos, hermanos, a lo siguiente. Fijémonos bien en esto. Ya vimos la descripción de la imagen. Ya reflexionamos un poquito acerca de esto. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con todo lo que estamos viendo? Vamos allá. Como profesor, y les pregunto, ¿verdad?, a todos los hermanos que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de participar o haber participado o desempeñándonos, ¿verdad?, en este rol como profesor o maestro, ¿verdad?, docente o catedrático, ¿verdad?, como a usted le guste más llamarlo. ¿Qué es lo que se desea transmitir a la audiencia, a los alumnos, hermanos? ¿Quién me dice? Un Hermanos, aprendizaje, hermano. el aprendizaje, ¿verdad? La enseñanza. La Ok, enseñanza. vamos a la Un pregunta. conocimiento. Ok, gracias, hermano. Como profesor o maestro, ¿qué espero de los alumnos cuando yo, profesor, les asigno alguna actividad? ¿Quién me dice? ¿Qué esperamos? Pues que haya un aprendizaje a través de los objetos de aprendizaje, valga esta redundancia, que haya una recepción de ese conocimiento, y es decir, que haya una responsabilidad al entregar esa actividad. En otras palabras, que haya un compromiso para aprender. Ok, muy bien, gracias, hermanos. Fijémonos bien. Yo, profesor, dejo una tarea. ¿Qué es lo que espero de mis alumnos? Que cumplan, ¿verdad?, con la tarea. ¿Hasta ese punto vamos bien, hermanos? Espero que sí. Ahora fíjense en la pregunta tan interesante que surge. Yo como alumno, ¿verdad?, en mi papel de alumno, ¿cuál es mi proceder o cuál es mi postura cuando mi profesor, ¿verdad?, me asigna una actividad? Ahora la pregunta va para los alumnos, ¿verdad? Tenemos a muchos aquí en la conexión. Como alumno, ¿verdad?, ¿qué haces tú cuando tu maestro te dice, hay que entregar esta tarea? ¿Qué haces? Tratar Ajá. de cumplirlo. Tratar de hacerla. ¿Ok? Eso es a veces. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces como alumnos? Como alumno normalmente, pues la mayoría casi le da flojera mientras casi lo termina a punto de entregar. Ok, bueno, esa es otra particularidad, ¿verdad? Vámonos al ideal. Como alumno, ¿verdad? El maestro me asigna una actividad. Yo como soy responsable, como soy comprometido, como tengo el pleno interés en mi formación, cumplo la actividad en tiempo y forma. ¿Ok? Dicho esto, hermanos, dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Hasta aquí, hermanos, quiero preguntar, ¿estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí, sí, hermano. Sí. Ok, amén. Entonces, dicho esto, hermanos, tenemos una actividad que debemos realizar para la siguiente clase. Nota importante. Anota tus observaciones. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
Vamos a ver esto, hermanos. Recuerden anotar sus observaciones. ¿Qué vamos a necesitar, hermanos? Vamos a necesitar un vaso, de preferencia de color claro, ¿verdad? Vidrio transparente, ¿verdad? Plástico transparente, donde usted pueda observar. Es lo que quiero que hagamos durante el transcurso de la semana, que observemos. Vamos a necesitar un vaso, vamos a necesitar agua, y vamos a necesitar otro vaso, igual, si puede ser igual, con que sea transparente es suficiente. Y vamos a ocupar aceite. Vamos a hacer dos actividades. Pongamos mucha atención. La primera es la siguiente. Vamos a llenar el primer vaso hasta la mitad con agua. Ya que lo tengamos lleno a la mitad, vamos a vertir dentro de ese mismo vaso un poco de aceite. Y lo vamos a dejar reposar. Vamos a ir tomando nuestras observaciones. Ya que hayamos observado esto, hermanos, vamos a intentar con una cuchara o con lo que sea se le facilite más. Vamos a intentar mezclar. Y toma sus observaciones. Después, hermanos, que ya haya realizado esta actividad, va a tomar el vaso, ¿verdad? Pero en esta ocasión, el primer vaso lo va a llenar por completo, ¿verdad? Lo va a llenar por completo de agua, lo va a poner sobre un plato y estando el vaso lleno completamente de agua hasta arriba, va a intentar, hermanos, vertirle un poco de aceite. Y va a tomar sus observaciones. Hasta aquí, hermanos, ¿está claro qué es lo que vamos a realizar para la próxima clase? Más bien, antes de la próxima clase. De acuerdo. Ok, déjenme, los pongo a todos porque así no les veo. Aclarado. Okay. A ver. Si vimos, hermanos, cómo está el contexto de esta situación, papel profesor, papel alumnos, la responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro, hermanos, las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer antes del próximo miércoles? Ok, bien. Dicen por ahí que el que cae otorga y vamos a tomarnos de esta situación. Sí, sí. De sus observaciones, hermanos, van a notar cuál es, ¿verdad? Más bien el objetivo es que cada uno de nosotros notemos cuál es la relación de esta actividad que va a realizar cada uno de ustedes, ¿verdad? En sus casas con el tema que estamos viendo, que es el pecado de la concupiscencia, ¿ok? Vamos a continuar entonces, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar, hermanos, de lleno a la temática. Vamos a entrar de lleno a la temática, ¿verdad? Que estamos viendo, el tema de estudio para este mes, ¿verdad? Es el pecado y la concupiscencia, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Fijémonos bien, antes de entrar al texto, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Quién más tenemos aquí? Está Alan, Paco. Ok, nuestro hermano Paco, ¿verdad? Hermano Paco, ¿nos podrías ayudar con una breve descripción de lo que estamos viendo ahorita en pantalla, hermano? Claro, es el proceso de crecimiento de una semilla. Ok. Es posible, hermanos, que por mi voluntad, de manera espontánea, ¿verdad? De manera mágica, yo diga, quiero una planta ya, y la quiero de 2 metros de alto, ¿verdad? Y la pueda tener así, ¿verdad que no? Yo quiero una planta, ¿verdad? Ya, que esté lista para dar fruto, ¿verdad? Y la quiero así, ¿verdad que no? Todo, ¿verdad? Todo tiene su proceso, todo tiene su origen, todo tiene su inicio, ¿verdad? Tiene un proceso de desarrollo, lo cual nos describe Santiago, ¿verdad? Dice que el origen del pecado y la concupiscencia, ¿verdad? Es parte de nosotros, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Viene el pecado y cuando ¿verdad? Se lleva a cabo, ya viene la muerte. Voy a compartir con cada uno de ustedes ahorita un material que quiero que analicemos, ¿verdad? Que quiero que observemos muy detenidamente, ¿verdad? Y vayamos haciendo los enlaces y las conjeturas, ¿verdad? De cuál es la relación de esto con el tema que estamos viendo. Fijémonos bien antes de entrar a este material. Hebreos en su capítulo 12, versículo 15 dice,
Mirad bien. Fíjense bien. Mirad bien. No, mira si puedes, mira tantito, mira, si te da chance, ¿verdad? Dice, mira bien, mirad bien, dice. No sea que alguno, fíjense bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué terrible podría ser esto, hermanos. Hebreos dice, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, fíjense en esto, hermanos, recordamos las imágenes, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pecado de la concupiscencia, hermanos, es en muchas ocasiones, ¿verdad? Tiene efectos o daños o un alcance colateral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? Que muchas veces yo pecador, yo practicante de pecado, ¿verdad? Yo amante del mundo y sus distracciones, etcétera, etcétera, no me voy a perder solo, sino que con mi conducta, con mi proceder, puedo llevar a alguien más conmigo. La escritura dice, ¿verdad? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Recuerdan la separación que hacen las iniquidades entre Dios y nosotros? Y por ella, dice, no nada más tú, sino muchos sean contaminados. Ejemplo de esto, hermanos, por ejemplo, dice, no, hermano, yo no me voy a reunir allá en la congregación San Rafael, los hermanos no son nada amorosos, ¿verdad? No son nada atentos, nadie me llama, nadie me saluda, nadie se preocupa por mí. No te reúnas ahí, ¿verdad? Los hermanos no son cristianos verdaderos. No, ni vayas a la congregación de allá, ni vayas a... No, hermano, esa congregación no es iglesia, ¿verdad? Leamos el texto otra vez, hermanos, detenidamente. Mirad bien. No sea que alguno de manera personal, de manera particular, ¿verdad? Dice, deje de alcanzar la gracia de Dios. Y viene el peligro, hermanos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Dicho esto, hermanos, permítame compartirles, hermanos, un material que quiero que vayamos viendo, hermanos, y vayamos analizando. Vayamos analizando, hermanos. Vamos a poner mucha atención, que después vienen las preguntas. Vayamos observando, hermanos. ¿Qué sucede aquí, hermanos? ¿Qué es esto que estamos viendo ahí en pantalla? Oh. ¿Qué Se vemos, sembró hermanos? la semilla. Ok. Vamos a ir, hermanos, observando detenidamente, ¿verdad? La evolución de esto. Iniciamos, hermanos, cuando aceptamos a nuestro Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Y decidimos venir al bautismo. Decimos, sí, yo creo en Cristo, yo creo en el Hijo de Dios, yo quiero ser salvo de mis pecados, ¿verdad? Yo quiero tener una vida nueva. Empezamos ahí, hermanos. Después, tenemos un proceso, ¿verdad? Una evolución, una transformación, un cambio constante que pretende llevarnos, según la Escritura, a la estatura y plenitud de Cristo. Vamos a ir viendo, hermanos, detenidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Estamos en el día 15, hermanos. ¿Es igual al día primero, al día 0? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Recuerda usted el texto de Hebreos? Brotando alguna raíz, ¿verdad? De amargura. ¿Por qué hace el escritor
ese énfasis, ¿verdad? ¿O por qué incluye ese término de raíz, ¿verdad? Vamos a observar, hermanos, detenidamente este material. Vamos en el día 23. ¿Qué vemos ahí, hermanos, en esa parte? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Qué sucede ahí? ¿Es estático? ¿Siempre es igual? ¿Está siempre en el mismo punto? ¿Cómo se llama esta parte, hermanos? ¿Cuál es su función? Vamos a ir reflexionando, hermanos, en estas situaciones. Y estamos en el día 25. ¿Existe alguna similitud, hermanos, con lo que iniciamos viendo en el día 0, en el día 1 o en el día 2? ¿Qué vemos, hermanos? Más bien, o qué vimos, ¿verdad? En lo que acabamos de observar en esa situación. Hay ocasiones, ¿verdad? Hagamos una reflexión de manera rápida, ¿verdad? Que empezamos a comparar, ¿verdad? Y decir, tengo 20 años, ¿verdad? De servicio en la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿vas a orar? No, hermano, fíjate que no sé. Ok. Hermano, ¿vas a cantar? Hermano, fíjate que no, tampoco sé cantar. Hermano, ¿nos ayudas con la predicación? Fíjate que, hermano, que es que soy joven, ¿verdad? Soy un miembro nuevo en la iglesia, ¿verdad? Y pues, en el material, hermanos, que acabamos de observar, ¿verdad? Iniciamos en un punto, ¿verdad? Particular. Lo que vemos aquí en la imagen, hermanos. Iniciamos como una semilla. Pero al pasar el tiempo, hermanos, debemos ir cambiando, debemos ir evolucionando, ¿verdad? Debemos ir mostrando aquel desarrollo que por la nutrición de la palabra de nuestro Dios debemos ya tener. ¿Les suena, hermanos, la frase cuando dice, debiendo ser ya maestros? ¿Les recuerda? ¿Sí les hace sentido esto, hermanos? En el material que vimos, hermanos, está la semilla y de repente empieza a brotar algo, empieza a crecer algo, hermanos, pero para sorpresa, el crecimiento, hermanos, no empieza hacia afuera, sino empieza hacia dónde? Hacia el interior, ¿verdad? Y se va ramificando de tal manera, ¿verdad? De tener solidez, de tener agarre, ¿verdad? De tener la estructura para poder soportar aquello que va a salir a la superficie. Pero esa parte, hermanos, que hoy conocemos como raíces, ¿verdad? No se queda estática, no se queda todo el tiempo en la misma posición. Imagínense, hermanos, una planta enorme de 10 metros sin raíz. ¿Qué va a suceder cuando venga algún huracán o alguna tormenta? ¿Qué sucede, hermanos? Ahora aplicando del otro lado, ¿verdad? Cuando en lugar de que sea una raíz buena, ¿verdad? Permitimos que sea una raíz de amargura. Y la vamos alimentando, y la vamos alimentando, y la vamos alimentando, y la vamos alimentando. ¿Qué tan difícil, hermanos, cree usted que pueda ser eliminar esa planta, ¿verdad? Con una raíz súper profunda y súper extendida. Por eso, Hebreos, ¿verdad? En su capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque esto, hermanos, si bien podemos ayudar a los demás de forma colectiva a alcanzar la gloria de Dios, la corona es individual y cada uno de nosotros debe pelear por la suya propia. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que va a permitir, o más bien, qué es lo que nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios? ¿Recuerdan en Isaías?
Vuestras iniquidades, dice, han hecho la separación entre Dios y vosotros. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? El pecado nos consume, ¿verdad? Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuál es la función de la raíz en una planta, hermanos, en un árbol? Vimos el soporte, ¿verdad? El alimento, ¿verdad? El sostén, la estructura, ¿verdad? El agarre. Os estorbe, dice, y por ella muchos, dice, muchos sean contaminados. ¿Le suena, hermanos, la frase, verdad? Cuando dice imposible hay que no vengan tropiezos, ¿lo recuerda usted? Pero hay de aquel por quien viene. Continuemos, hermanos, entonces. Nuestro tema de estudio, hermanos, es el pecado y la concupiscencia. Fijemos, hermanos, en esto, ¿verdad? Que tenemos aquí. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Imagínense, a ver, déjenme ver si está, déjenme ver los hermanos. Hermana Gloria, si usted desea, ¿verdad? En un futuro cosechar mangos, hermana, ¿qué debería sembrar, hermano? Una semilla de mango en tierra fértil y bien preparada. Y si usted quisiera cosechar, hermana, fresas, ¿qué debería sembrar, hermana? Igualmente también preparar la semilla, la tierra, abonarla muy bien para colocar la semilla, regarla y cuidarla. Ok, hermana, fíjese bien en esto. Usted tiene un campo, ¿verdad? Sembrado de melón y de repente se le antoja una sandía y dice, voy a ir a mi terreno y voy a cosechar una sandía. ¿Eso es posible? No, sembré melones. Ok, hermana, muchas gracias, muchas gracias. Sigamos entonces. Sigamos entonces. ¿Qué tal, hermanos, que de repente, verdad, se nos antoja un esquite, verdad, con todos sus condimentos y todo lo demás? ¿Cuál sería el elemento principal que debe estar presente, hermanos, en esto? ¿Cuál sería? El elote. Efectivamente, ¿verdad? Un elote, ¿verdad? ¿Y qué es esto que vemos en la imagen, hermanos? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Mangos, ¿no? Son Mangos mangos, ¿verdad? petacones. Son mangos. Muy bien, hermana, gracias. Son mangos, ¿verdad? ¿Y qué es esto, hermanos? Duraznos. Son duraznos, hermana. Muy bien, ¿verdad? Vamos a regresar tantito. El elote, hermanos, el mango, hermanos, y el durazno son iguales, hermano. Vienen de la misma planta, hermanos. Se No. siembran de la misma forma, tardan el mismo tiempo en producir, llevan el mismo cuidado, hermanos. No, ¿Verdad que no? no. ¿Qué es esto, hermanos, que vemos en la imagen? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Duraznos. Coco. Duraznos. Eso. Es un árbol de cocos, ¿verdad? Lo que vemos ahorita en la imagen. Esos sí son Cada cocos. uno, hermanos, cada uno, ¿verdad? Tiene su peculiar característica que lo va a definir. ¿Ok? Y viene una pregunta de sumo interés, hermano, y relevancia para lo que estamos estudiando. Ya veíamos, ¿verdad? Si yo quiero cosechar mangos, debo sembrar mangos. Si yo quiero cosechar elotes, ¿verdad? Debo sembrar maíz, ¿verdad? Si yo quiero disfrutar de un rico licuado de fresas, ¿verdad? Debo sembrar fresas, ¿verdad? ¿Y qué sucedería, hermanos, si lo que yo quiero cosechar, y fíjense bien en eso, si lo que yo quiero cosechar es vida eterna? ¿Qué debo sembrar, hermano? ¿Qué debo sembrar, hermano? Fíjense bien. Si yo quisiera cosechar vida eterna, ¿qué debo sembrar?
La semilla de la palabra de Dios. Y vamos a lo siguiente, hermana, gracias. Y vamos a lo siguiente, hermano. Fíjense bien. Si yo quisiera cosechar vida eterna, ¿qué debo sembrar? Hasta este punto, hermanos, hemos dejado claro, ¿verdad? Que si yo siembro limones, no puedo esperar, ¿verdad? Que por obra y gracia de Dios al día siguiente se me antojan plátanos y voy a ir al árbol de limones y voy a cortar plátanos. Yo tengo que estar plenamente consciente de qué es lo que yo quiero cosechar. Fíjense bien, ¿sí? No basta con tener el terreno, ¿verdad? Y decir, acabo de tener una parcela, ¿verdad? Un terreno y lo voy a convertir en un área frutal, en una huerta, ¿verdad? Y ya lo compré hoy. Y 5 años después, sin hacerle absolutamente nada, vengo, voy a cosechar. Voy a ver qué tiene mi terreno. Esto no funciona así, hermanos. Tengo que estar plenamente consciente de qué es lo que yo quiero cosechar, ¿verdad? Si yo quiero cosechar vida eterna, tengo que estar plenamente consciente que hay un requisito y va a haber un proceso y va a haber cosas que forzosamente yo tendré que realizar. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos da una descripción de lo que la Biblia nombra o engloba, ¿verdad?, como obras de la carne. Es lo que vemos en la imagen, hermanos. La pregunta de la que partimos para llegar a esta ilustración, hermanos, es, ¿y si yo quiero cosechar vida eterna, qué debo sembrar? Fíjense bien, yo quiero vida eterna, pero mis semillas son las que vemos en la imagen. Hipocresía, soberbia, mentira, borrachera, amargura, maledicencia, pecados sexuales, etcétera, 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 ¿verdad? Pero yo quiero cosechar vida eterna. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice la escritura de la siguiente forma, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, fíjense bien, son lobos rapaces. Versículo 16. La clave, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber que un árbol de mangos es de mangos? Como es un árbol de coco es de coco, como un árbol de aguacate es de aguacate, como un árbol de limón es de limón, dice la escritura. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjense bien, hermanos, en esta situación. Sí, vayamos poniendo mucha atención en esta situación, ¿ven? Yo quiero cosechar vida eterna, pero no lo voy a hacer y no lo voy a alcanzar y no la voy a tener porque dice la escritura que las uvas no se recogen de los espinos ni los higos de los abrojos. Mucha atención, hermanos, con lo que sigue. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Un punto clave, hermanos, una pista importante. Pero el árbol malo da frutos malos. Uvas, espinos no se mezclan. Higos, abrojos no se mezclan. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿No nos quedó claro, hermanos, la parte de la pregunta donde dice, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? La explicación es esta, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la conclusión dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerda usted
Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba pasando cerca de una higuera, ¿verdad? Y iban como 3 ocasiones que la visitaba y quería tomar el fruto de ese árbol, ¿verdad? Y como si fuera sorpresa, ¿verdad? Pero realmente no fue así, ¿verdad? No había fruto. 3 años. Y el Señor, ¿verdad? Esperaba que ese árbol frutal en ese corto tiempo, ¿verdad? 3 años, ya tuviese frutos. Que ya tuviese frutos. ¿Cuál es su reacción, hermanos? Volvamos a leer los últimos 3 versículos, hermanos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros, hermanos, hasta este punto de la vida que Dios nos ha prestado, cada uno de nosotros, ¿verdad?, se conoce plenamente. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Ustedes y yo nos conocemos. Yo me conozco a mí, ¿verdad? Cada uno de ustedes se conoce a usted mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros frutos hoy día, hermanos? Sigue siendo la pregunta, ¿verdad? Si yo quiero cosechar vida eterna, ¿qué es lo que voy a sembrar? Y tal vez la pregunta ya no es qué es lo que voy a sembrar, sino qué es lo que estoy sembrando hoy. ¿Qué es lo que sembré ayer? ¿Verdad? ¿Para qué preparé aquel terreno, verdad, que Dios me concedió? ¿Qué es lo que coloqué allí? ¿De qué semilla era? Ojo con esto, hermanos, ¿verdad? No vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Decir, entonces para crecer fuerte, totote, ¿verdad? Tengo que tener una super raizota, hermanos. Entonces, yo hice mi plan, que voy a tardar 30 años en echar raíz y después, entonces, sí voy a crecer, hermano, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando pasa con la higuera, 3 veces, ¿verdad? Y ya quería frutos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo llevamos en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo, verdad? De ese tiempo que llevamos en la obra del Señor, hemos estado plenamente activos en su trabajo, hermanos. ¿Y a qué va esto, hermanos? ¿Por qué la imagen y por qué la pregunta de esto del tiempo, hermanos? ¿Por qué la imagen? ¿Recuerda usted, verdad, que leímos ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17, que Ernesto nos hizo el favor de completar el texto? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, sin lugar a dudas, pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que el árbol bueno da frutos buenos. No dice, el árbol bueno no da frutos. O el árbol bueno, ¿verdad?, va a ser simplemente bueno sin nada que lo designe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si es un árbol de mangos, si es un árbol de peras, si es un árbol de fresas, ¿verdad? Si es un árbol de manzanas, ¿cómo vamos a saber? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tiene que ver esto con el pecado y la concupiscencia, hermanos? Muchas veces encasillamos, ¿verdad? Es que el hermano es mentiroso, se va al infierno, ¿verdad? Es que el hermano es malediciente, ¿verdad? Se va al infierno, ¿verdad? Pero no nos ponemos a veces, ¿verdad, hermanos?, a considerar la situación de que si llegamos a un punto en el que nos estancamos, ¿verdad?, y decidimos crear nuestra zona de confort y decir, hasta aquí, ¿verdad? Yo llegué, ¿verdad? Ahí está el predicador, ahí está el evangelista, ¿verdad? Ahí están los ancianos, ahí está el diácono, ¿verdad? Que ellos lo hagan, ¿verdad? Yo estoy bien así, ¿verdad? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué pasó con aquel siervo que recibió 1, verdad? Cuando el Señor regresa y le pide cuentas de ese talento. ¿Recuerda usted? Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El tema que estamos abordando, hermanos, en este mes es el pecado en la concupiscencia. Hemos visto, ¿verdad?, que la concupiscencia, ¿verdad?, surge a partir de nosotros mismos. Es aquella situación, aquel deseo, aquella intención, aquella atracción que surge no en otro lugar, sino en mí mismo, hermanos.
Y eso mismo, hermanos, de no crecer, ¿verdad? De no avanzar, de no colaborar en la obra, hermanos, tiene el mismo efecto que lo que vemos en la imagen que tenemos en pantalla, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo define así. Si yo sé hacer algo bueno y no lo hago, dice la Escritura, que es pecado. ¿Recuerda usted el texto que muchas veces recurrimos, verdad? Ya también en Hebreos. No dejando de qué. Como algunos tienen por qué. ¿Recuerda usted ese texto? ¿No? ¿Sí lo recuerda? Congregarnos. Fíjense bien. ¿Sí? Hoy día, esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Nos ha abierto los ojos en muchas maneras, ¿verdad? Y si nos ponemos a hacer cuentas, hermanos, de cuánto tiempo invertíamos en obra del Señor antes del 2020, diríamos a 2 horas a la semana. Hoy, ¿cuánto tiempo, verdad? Podemos invertirle al estudio, fortalecimiento de nuestra vida espiritual a través de estos medios. Hay una conferencia para predicadores, ¿verdad? Allá en Panamá, en Chile, en Noruega, en Estados Unidos, en Alemania, ¿verdad? En distintos lugares, ¿verdad? Y tengo la fortuna de tener el espacio en ese horario. Dios me bendice. Pero decido no hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Hay una reunión de evangelistas, hay una reunión de cantos, hay una reunión de mujeres, hay una reunión de niños, hay una reunión de hermanas, ¿verdad? Y Dios me concede la oportunidad de estar vivo, estar sano. Y llega el tiempo y llega el horario y simplemente decido no hacerlo. El pecado y la concupiscencia surgen de nosotros mismos. Y no son solo las cosas malas, ¿verdad? No son decir grosería, no son robar, no son matar, ¿verdad? No son andar haciendo mal por todos lados, ¿verdad? No solamente es eso, ¿verdad? Lo que se debe entender como pecado también es no obedecer fielmente al mandato y la enseñanza de nuestro Dios. Mateo, en su versículo 20, ¿verdad? Dice, así que por sus frutos, querido amigo, visitante, ¿verdad? Hermano que nos acompañas, Dios nos va a conocer de esta manera. Sigamos, hermanos, con el tema de estudio de esta noche. En muchas ocasiones, ¿verdad? La Escritura nos pone esta comparación. Mismo Gálatas, capítulo 5, versículos más abajo, ¿verdad? Del 21 en adelante, nos da una descripción de lo que la Escritura llama los frutos, fíjense bien, los frutos del Espíritu. Y arriba, más aparte, ¿verdad? Dice las obras de la carne. Pero lo que me interesa es ver los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si yo me analizo el día de hoy siendo completamente sincero, ¿verdad? Y digo, este es mi árbol, esta es mi vida, ¿verdad? Estas son mis raíces, estas son mis ramas. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Mis frutos se parecen más a los que tengo a la derecha o a los que tengo a la izquierda? ¿A qué árbol me parezco más hoy? Y la pregunta que estamos viendo, ¿verdad? Al entrar a esta sección es, si yo deseo, ¿verdad? Es mi intención heredar vida eterna, ¿qué tipo de frutos son los que yo voy a ofrecer para ganarme esa divina corona que Dios me ha dejado? ¿Cómo es el árbol que estoy trabajando al día de hoy? ¿Cómo es el árbol, verdad? Que voy a entregarle al Señor cuando Él venga a pedirme cuenta. Le voy a decir, Señor, yo nunca dije mentiras, Señor, yo nunca engañé a nadie, Señor, yo nunca le hice mal a nadie, ¿verdad? Pero tampoco tuve gozo, tampoco tuve paciencia, tampoco tuve benignidad, tampoco tuve fe, tampoco tuve templanza, tampoco tuve buenas obras. Dame lo que me corresponde. En muchas ocasiones, ¿verdad? Surge también esta situación, ¿verdad? Vemos el árbol de disensiones, inmundicia, maledicencia, desorden y decimos, ¿esto es malo?
Y vemos el árbol de paciencia, benignidad, mansedumbre, amor, ¿verdad? Buenas obras y decimos, ¿será este el árbol bueno? Pero es que el de allá está más bonito, ¿verdad? El de allá como que tiene más ambiente, tiene más ritmo, tiene más cosas atractivas. ¿Cuál será el bueno y cuál será el malo, verdad? Avanzamos, hermanos. La frase es, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿A qué viene esto, hermanos? A lo siguiente. Fíjense bien, hermanos. ¿Qué dice la imagen, hermanos? Dice, no, pastor, lo que pasa es que me siento un poco mal, ¿verdad? No podría ir a la iglesia, ¿verdad? Ore por mí, por favor, ¿verdad? Cuando nosotros mismos, hermanos, conocemos nuestra vida, nuestro proceder, nuestra manera de andar y todo lo que tenga que ver conmigo mismo. Por eso, hermanos, esto, ¿verdad? Es solo coincidencia. ¿Alguna vez usted ha sabido, verdad, del primo de un amigo que ha hecho esto? ¿Recuerda? Santiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos acercándonos, hermanos, y dice Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, fíjense bien, para su carne, de la carne, ¿verdad? Segará corrupción. Y la pregunta con la cual iniciamos esta sección es, ¿y qué si yo quiero cosechar vida eterna? ¿Qué es lo que debo sembrar, verdad? Leamos una vez más el principio, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero fíjense bien lo hermoso de lo que sigue. Mas el que siembra para el espíritu, fíjense bien, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará, obtendrá, ¿verdad? Levantará, disfrutará vida eterna. La pregunta es, ¿y si yo quiero cosechar vida eterna, qué debo sembrar? Gálatas capítulo 6, versículo 8 nos dice, este es el panorama. Si estás sembrando para tu carne, con toda certeza, vamos a cegar corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, dice, del espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Y si lo que yo quiero cosechar, hermanos, es vida eterna, entonces, ¿qué debo sembrar, hermanos? ¿Quién me va a decir a mí, hermanos, si mi proceder es correcto o no lo es, hermanos? ¿Qué me va a decir a mí, hermanos, si la forma en la que me estoy conduciendo delante de los ojos de Dios es aceptable? ¿Qué me va a dar a mí la fortaleza espiritual para sembrar para el espíritu, hermanos? Y pongámonos en el contexto material, hermanos. ¿Cuántas veces en el día, fijémonos así, cuántas veces en el día comemos, hermanos? Dice alguien, no, pues una vez, hermano. 2 veces, hermano. Ya. Yo como 3, hermanos, comida, desayuno y cena, ¿verdad? Yo, hermano, estoy en una dieta rigurosa y tengo que comer 5 veces al día, hermano. Comida física, hermanos. Y si nos vamos al contexto espiritual, ya no volvemos al día, hermanos. Vamos a la semana, hermanos. ¿Cuántas veces nos alimentamos de la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo estamos fortaleciendo aquellas raíces que van a ser el soporte y el sustento de la nutrición de nuestra vida espiritual, la cual nos va a permitir, ¿verdad?, dar esos frutos hermosos del Espíritu para que podamos cegar vida eterna? ¿Con qué frecuencia, verdad, alimentaremos el Espíritu, hermanos?
Supongamos que somos la higuera que visitó el Señor Jesucristo. Y sucede que va al 4.º año y el Señor Jesucristo nos va a ver. ¿Y qué va a encontrar en nosotros, hermanos? Lo mismo de hace 3 años, o una higuera completamente distinta, cambiada, transformada, adaptada a lo que el Señor quiere. Con eso terminamos, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, Dios no puede ser burlado, hermanos. El tema que estamos viendo, hermanos, en este mes, y vamos a tener la oportunidad el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, concluirlo, es el pecado y la concupiscencia. Vamos a terminar con esta frase, hermanos, una vez más. Definitivamente, hermanos, tenemos que tener en mente completamente la certeza, hermanos, y la convicción de que Dios, hermanos, no puede ser burlado. Si el día de hoy, ¿verdad, amigo, invitado, hermano, hermana, que nos hacen el favor de estar con nosotros, ¿verdad? No has considerado el análisis propio para definir una dirección, una meta, ¿verdad? Que apunte hacia la dirección en la que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Que es la de poder disfrutar de esa siega, ¿verdad? De frutos del Espíritu. Si hoy estás vivo, ¿verdad? Y estás saludable, tienes la oportunidad de enmendar esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Vamos a tener, hermanos, entonces la conclusión de este tema, Dios mediante, el próximo miércoles. Espero, ¿verdad?, lo que hayamos visto haya quedado claro y que Dios sea el que nos pueda ayudar, ¿verdad?, a salir edificados, hermanos. Vamos a continuar con el orden. Vamos a dejarle ahora el espacio a nuestro hermano Paco.